es una doctrina vivificante. Nos hace ver el futuro con el corazón de un niño que quiere escuchar una y otra vez la misma historia, que quiere ver una y otra vez la misma película, pues sabe que al terminar los enredos y a pesar de los enredos de la trama, al final todo estará bien. Se le suele llamar a la escatología la doctrina de las últimas cosas. Por últimas cosas se entiende, por supuesto, los eventos que habrán de sobrevenir sobre este mundo: el retorno de Cristo, el juicio de las naciones, la resurrección de los muertos, el cumplimiento del reino, la nueva creación de todas las cosas, etc. Pero pensar en la escatología como algo estrictamente futuro haría que los eventos esperados pierdan su valor como fuentes de aliento, de orientación y de crítica al presente. Jürgen Moltmann decía al respecto: en realidad, escatología significa doctrina acerca de la esperanza cristiana, la cual abarca todo lo esperado, como el mismo esperar viviendo por ello, en su integridad, y no solo como un apéndice de la historia cristiana. La escatología es esperanza mirada y orientada hacia adelante, y es también apertura y transformación para el presente. Y es aquí donde la mayordomía y la escatología se toman de la mano. Es aquí donde la mayordomía y la escatología se besan, como dice el Salmo 85:10. Pero el Señor Jesús nos advierte que podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano, que la esperanza puede ser confesada con la boca y negada con la vida. Nos dice que un corazón lleno, un corazón ocupado, no tiene lugar para la esperanza, y que los invasores potenciales de nuestro corazón están más cerca de lo que imaginamos. ¿Cuáles son esos enemigos y dónde se encuentran? Veamos, hermanos, la respuesta que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera mencionar que cuando Jürgen Moltmann dice que la escatología generalmente se reserva como el último capítulo de los tratados de teología, se incurre de alguna manera en un error, porque toda la vida cristiana es escatología. No solamente tiene que ver con el futuro, sino tiene que ver con criterios con los cuales validamos o valoramos el presente. Y en ese sentido, lo que esperamos debe convertirse en una guía para saber cómo conducirnos en el día de hoy, porque la palabra de Dios nos llama a empezar a vivir aquí y ahora como viviremos allá y entonces. Pero en este pasaje en particular, un texto escatológico, el Señor Jesucristo nos dice cuando menos tres cosas respecto a la escatología y la mayordomía. Nos dice que el primer enemigo de la esperanza es la autoindulgencia, en primer lugar. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de la esperanza y de la mayordomía, de la irreductible seguridad de que encontraremos en las promesas de Dios un cumplimiento perfecto. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, todo don que nos es dado, nos es entregado una moneda que tiene dos caras. Una se llama gracia, una se llama privilegio y la otra se llama responsabilidad. Decimos esto porque la escatología nos alienta frente al futuro, pero no solo es esperanza por el futuro, sino también la apertura y la transformación del presente. Tácitamente, el maestro lo dijo cuando dijo a los suyos: mirad por vosotros mismos. En otras palabras, les dijo: ándense con cuidado. Esta exhortación fue dirigida a los 12 y en ellos a toda la iglesia. Es importante recordar esto porque la simple confesión de fe, el mero hecho de declararnos creyentes en Cristo, no nos convierte cristianos automáticamente, ni hace desaparecer tampoco de forma mágica los desafíos de la vida cristiana. Y uno de los más grandes consiste en vencer la autoindulgencia. Debemos destacar que el término traducido como glotonerías, aquí en Lucas, que usualmente entendemos como abuso de los alimentos o avidez o voracidad, es en realidad el nombre a lo que popularmente se le llama resaca o cruda. Describe la amnesia, la náusea y la jaqueca que siguen a un episodio etílico.
Lucas habla más de los efectos de las causas. Así que, ¿contra qué nos advierte concretamente el Señor Jesús? Nos advierte contra aquello que encierra el término autoindulgencia. Por autoindulgencia entendemos, hermanos, esa desidia o permisividad mórbida respecto a la conducta o a las actitudes. Se la personifica de una forma casi poética. Alguien dijo: la autoindulgencia es una señora muy señora, voluptuosa y sensual. Le encanta brillar y lucirse por todos los lugares de moda, vestida con múltiples trajes y mirando al mundo como si le importara poco. Piensa que si uno tiene que esforzarse, entonces no vale la pena, y puesto que cree que la vida es para disfrutarse, utiliza miles de excusas para conseguirlo. Cuando aparece esta señora, aparece una voz aliada. ¿Por qué te enredas? No te castigues. La vida se vive solo una vez, hay que disfrutarlo. La autoindulgencia es una parte de la personalidad que nos incita al placer. Esta voz nos hace dudar de nuestros deseos o propósitos, concediéndonos permisos uno tras otro y postergando y retrasando nuestra tarea. Decimos esto, hermanos, porque cuando empezamos un año, cuando terminamos el otro, generalmente tomamos decisiones de nutrirnos mejor, de hacer ejercicio, de comprometernos en profundizar nuestra vida espiritual, profundizarnos en nuestras relaciones afectivas o personales, pero la autoindulgencia hace que nos haga dudar de nuestros deseos o propósitos, concediéndonos un permiso tras otro, postergando y retrasando la tarea. De forma más simple, se la define como la ausencia de autocontrol, como una vida sin disciplina. Eso puede parecer algo insignificante, pero las cosas pequeñas pueden tener un enorme impacto en la vida. Debemos recordar que Salomón dice: las zorras pequeñas echan a perder las vides. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Por supuesto que hay muchas formas de autoindulgencia, pero seguramente los traductores de la Reina Valera 60 optaron por el término glotonerías, porque este es uno de nuestros excesos más comunes, que por cierto no solemos considerar pecado. Tan no lo vemos así que hacemos alarde de nuestra gula. Decimos: los cristianos no fumamos, no tomamos, pero ¿cómo comemos? Creemos que es gracioso decir: come como pastor, o pastor sin panza es indigno de confianza. Lo que es increíble, hermanos, es que los propios pastores lo digamos. Lamentablemente no siempre es broma. Hace unos años, un consiervo que a lo largo de su ministerio se labró una sólida reputación de glotón y cuyo tema favorito de la predicación era la comida, se quejó en el púlpito de los hermanos de la iglesia que lo invitaban a comer y luego la comida le hacía daño. Entonces una hermana, la hermana que lo había invitado la última vez, interrumpió el sermón, se puso en pie y le dijo: no, pastor, a usted no le hace daño lo que come, a usted le hace daño la cantidad que come. Se lo dijo en su cara y era cierto. La verdad es que es muy fácil olvidar que la gula es un pecado, que es algo que la palabra de Dios condena. Claro que todos necesitamos comer. Ni siquiera un anoréxico puede negar el valor de la alimentación. Hasta un bulímico puede reconocer la necesidad de nutrirse. El Señor Jesús también reconoce que tenemos necesidad de alimentarnos, y por eso le incluye en la plegaria del Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sin embargo, como todas las cosas, el apetito también puede ser pervertido, y de allí la famosa teología de la obesidad que dice: y proveyó el Señor Dios tierra con espinacas, coliflores, brócolis y toda clase de vegetales para que el hombre y la mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana. Pero Satanás creó la McDonald's y McDonald's creó al Big Mac.
Y Satanás dijo al hombre: ¿la quieres en combo con papas fritas y refresco? Y el hombre dijo que sí, y con doble tocino, por favor. Y el hombre engordó. Y dijo Dios: haya yogur para que la mujer conserve la silueta con la que el Señor lo creó de la costilla de Adán. Pero Satanás creó el chocolate y la mujer engordó. Y creó Dios las ensaladas, el aceite de oliva, y vio que era bueno. Pero Satanás hizo un helado y la mujer engordó. Y dijo Dios: he aquí, he dado vegetales y granos en abundancia para que sirvan de alimento. Pero Satanás produjo las salchichas con mostaza, y el hombre engordó, y el colesterol malo se subió hasta las nubes. Y creó Dios el zapato tenis para que el hombre pudiera correr y bajar unos kilos. Pero Satanás inventó la televisión con cable, y le agregó el control remoto para que el hombre no tuviera que cambiar de canal con el sudor de su frente. Y el hombre aumentó de peso, y Satanás dijo a la mujer: es apetecible a la vista del hombre un buen aperitivo. Y la mujer le acercó papas fritas, galletas saladas, embutidos y cervezas. Y el hombre, aferrado al control remoto, comió su aperitivo rico en colesterol. Y vio Satanás que estaba bien, y el hombre llegó a tener las coronarias tapadas. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre tenga un infarto. Y creó el cateterismo y la cirugía cardiovascular y la unidad coronaria. Y entonces Satanás inventó al Seguro Social. Pero por gracioso que parezca, lo cierto es que Satanás no nos pone cuchillo en el cuello para obligarnos a comer de más. El problema es la autoindulgencia. Es un mecanismo de compensación, es mimarnos por la boca, es una válvula de escape para aliviar la ansiedad, pero es una válvula que funciona al revés, libera la presión hacia adentro, pero al margen de que podemos cavar nuestra tumba con nuestros propios dientes, al margen de que la obesidad representa un grave problema de salud pública. La tasa de sobrepeso entre los mexicanos es arriba del 70% y la obesidad del 32%, sin detenernos a considerar que los niños obesos serán clínicamente ancianos cuando lleguen a los 30 años con arterias tapadas, hígados grasos, articulaciones atrofiadas, al margen de que el sobrepeso predispone infinidad de males físicos y emocionales. La autoindulgencia también es pecado, un pecado tan serio que en la ley de Moisés es un agravante de la pena capital. Deuteronomio 21, 20 y 21 dice: y dirán los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Y entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. ¿Por qué la autoindulgencia es una amenaza tan grave para la esperanza? Lo es porque todos llevamos un glotón por dentro, porque podemos entregar a la comida el lugar que le corresponde a Dios, haciéndole fuente de nuestra alegría, de nuestra paz, de nuestra seguridad, de nuestra felicidad. Con cuánta razón decía el apóstol San Pablo que el Dios de los enemigos de la cruz es el vientre. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Hay un segundo enemigo de la esperanza y son las adicciones. El Señor Jesucristo advirtió también contra la embriaguez. El término embriaguez proviene de un antiguo nombre griego dado para el vino, la palabra methu, que no solo se refiere al vino, sino también a la embriaguez en sí. Un poeta francés, uno de los llamados poetas malditos de Francia, Charles Baudelaire, decía que de forma creativa: se debe estar siempre embriagado. Todo consiste en esto. Es el único problema. Para no padecer el horrible peso del tiempo que quiebra los hombros y los inclina hacia la tierra, uno debe embriagarse infatigablemente. ¿Pero de qué? De vino, de poesía, de virtud,
de lo que sea. A pesar de su indomable alcoholismo, como un burro flautista, Baudelaire habla de una vida con propósito. Eso sí, un propósito para bien o un propósito para mal, esa será nuestra elección. Pero embriaguez significa también enajenar, embelezar a alguien con algo que le causa satisfacción o placer. Y no necesitamos un coeficiente intelectual de 150 o un posgrado para saber que en este mundo hay muchas cosas que nos causan satisfacción o placer. Y por eso el Señor Jesús no solamente nos advierte contra episodios etílicos, nos advierte contra toda clase de adicciones en la conciencia de que ni siquiera una borrachera ocasional es algo irrelevante. Es necesario recordar que el incesto de Lot nos enseña que el alcohol y la moral no suelen ir de la mano. Génesis capítulo 19. Belsasar, rey de Babilonia, perdió su reino y su vida mientras estaba alcoholizado. Daniel 5. Nabal, el marido de Abigail, se infartó en plena resaca ante la noticia de que David había ido a buscar su vida. 1 Samuel 25. En el caso de Noé, los oscuros eventos que siguieron a la borrachera destruyeron a su familia. Cuando el humor del alcohol todavía no se disipaba en el aire, Noé pronunció una terrible maldición sobre su propio hijo. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, sea su hermano. Génesis 9:25. No es extraño entonces que los rabinos cuentan una singular historia sobre este relato. Dicen que cuando Noé se dispuso a plantar su viña, el enemigo vino a ofrecerle su ayuda y Noé la aceptó. ¿Qué hizo entonces el diablo? Tomó una oveja, la sacrificó en la viña, hizo lo mismo con un león y con un cerdo. La viña fue entonces regada con sangre de estos animales y en el mismo día, dice la leyenda, en que fue plantada, la viña floreció, dio fruto. En el mismo día Noé reunió las uvas, las prensó y bebió. ¿Por qué hizo eso el diablo? Lo hizo para que cuando un hombre beba un vaso de vino, se sienta manso como una oveja. Cuando beba dos, se vuelva fuerte como un león, creyendo que nada se le puede comparar, y para que cuando beba más, parezca un cerdo que se ensucia en sus propios y se revuelca en sus propios desechos. Son palabras duras, pero la realidad es peor. Y por eso la Biblia prohíbe explícitamente, tajantemente la embriaguez. Dice sin rodeos: no dejes que las burbujas y el agradable sabor del vino te engañen, porque al final muerde como serpiente venenosa, clava sus colmillos como víbora. Tendrás alucinaciones y delirios, dirás necedades y tonterías que te avergonzarían si estuvieras sobrio. Ondearás como un marinero en medio del mar embravecido, agarrado de un mástil oscilante, y después dirás: ni siquiera me di cuenta cuando me golpearon. Proverbios capítulo 23, versículo 31 al 35. Pero como señalamos, la advertencia del maestro es dirigida contra toda forma de adicción, en lo que nos lleva a preguntarnos qué es una adicción. Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física y psicosocial que crea una necesidad o dependencia hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y mortal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsión del pensamiento y negación de la enfermedad. Las adicciones son dependencias que deterioran la vida, las relaciones, la salud física y mental, la capacidad de funcionar de una manera efectiva en el mundo real. ¿Cómo identificar las adicciones?
hay cuando menos 6 indicadores que las identifican. Primero, siempre hay un objeto de deseo, una sustancia, cosa, actividad o relación. Puede ser adicción al alcohol, puede ser adicción al tabaco, puede ser adicción a la pornografía, etc. 2, existe una obsesión por el objeto del deseo. 3, existe compulsión por reducir la ansiedad y por la satisfacción y una obsesión que provoca una conducta adictiva. 4, la adicción siempre implica una pérdida de control cuando aparece la cosa deseada. 5, hay una dependencia física o psicológica respecto al objeto del deseo y solo puede ser satisfecho el deseo y solo eso puede satisfacer el deseo al menos de manera temporal. Y 6, la adicción siempre trae consecuencias negativas, físicas, morales, emocionales. En síntesis, el Señor Jesús sabía que las adicciones representan un peligro real para los discípulos, de manera que nos advierte que andemos con cuidado con estas cosas para que no llenen nuestro corazón. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en el pasaje. El tercer enemigo de la esperanza es la codicia. El Señor Jesús nos advierte sobre el peligro de entregarnos a los afanes de la vida. ¿A qué afanes se refiere? De manera muy general, la palabra afán, la palabra merinao en griego, describe un estado de ansiosa preocupación e incluso de distracción. Describe una mente dividida. Obviamente hay preocupaciones genuinas. Pablo, por ejemplo, mencionaba su constante preocupación por las iglesias, según a los Corintios 11:28. Si usted recuerda este pasaje, Pablo presentaba sus credenciales como apóstol y decía: he sido azotado con varas, apedreado, he estado como náufrago en alta mar, en peligros de los gentiles, en peligros de los de mi nación, en peligros de las ciudades, y lo que sobre todo se agolpa en mí, la preocupación por la iglesia del Señor. El Señor dice que los satisfactores básicos de la vida son fuente constante de preocupación para los mortales, y por eso los incluye en las plegarias del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6. Pero a la luz del Sermón del Monte, los afanes de la vida son algo distinto. Son preocupaciones por la riqueza, son obsesión que brotan de una perspectiva distorsionada de la vida. Curiosamente, al parecer estamos predispuestos por género a algunas cosas. La prohibición del afán es dirigido a las mujeres, mientras que los hombres solemos ser víctimas de aquello que el Señor prohíbe, llamándole una lealtad compartida. Pero los hombres tenemos nuestra propia fuente, no servir a Dios sino a las riquezas. La razón de esta última prohibición es evidente. Los varones hemos sido diseñados, equipados y entrenados para el control. Solemos pensar que el dinero es el timón con el que podemos dirigir la vida por el rumbo deseado, pero el Señor Jesús nos enseña que no debemos poner nuestra confianza en cosas que son efímeras por naturaleza. Bonhoeffer decía: los bienes engañan al corazón humano ofreciéndole seguridad y quietud, pero en realidad son causa de preocupaciones. El corazón se apega a los bienes y recibe con ellos el agobiante peso de la preocupación. La inquietud crea tesoros, los tesoros a su vez crean preocupaciones. Queremos guardar la vida de preocupaciones, pero en realidad se produce al contrario. Los lazos que nos vinculan con los bienes son preocupaciones. Desde luego, esto no significa que, como decía Francisco de Asís, debemos casarnos con la señora pobreza. No significa que las riquezas sean malas por naturaleza. No significa que sean una maldición, ni que los creyentes podamos evadir nuestras responsabilidades económicas. Juan Crisóstomo decía claramente: Cristo no prohíbe a nadie enriquecerse,
le prohíbe hacerse esclavo de las riquezas. Las riquezas pueden ser una bendición de Dios. El cristiano es llamado a administrar lo que Dios le dé en custodia. El problema está en otro lado. El niño es de otro, decía Martín Lutero. El problema radica en el materialismo. Casi todos podemos condenar el materialismo, pero curiosamente, cuando los cristianos pensamos en pecados graves y escandalosos, pensamos en situaciones de inmoralidad, de alcoholismo, pero no de la codicia. Olvidamos que el Nuevo Testamento, los adulterios, las borracheras, no son las únicas conductas que privarán a algunos de heredar el reino de Dios, sino que también los avaros no participarán de esa misma bendición. En todos estos textos, la avaricia se presenta en los mismos términos que la borrachera y los pecados sexuales. Pero, ¿qué es en sí la codicia? Por codicia se entiende el deseo o apetito ansioso de bienes o riquezas, una ansia vehemente por dinero. Uno de los nombres griegos para la codicia es filarguería, que significa amor al dinero. Los ambiciosos son amantes del dinero, sufren por él, un ardor casi erótico. Pero la Biblia dice que el amor por el dinero es raíz de todos los males, dice San Pablo en 1 Timoteo 6:10. La avaricia es como una moabita salamera y sensual que con la promesa de placeres infinitos lleva de la mano al hombre incauto al altar de un Dios falso, sin decirle que la víctima que será inmolada allí será el propio incauto. El ambicioso consagra su vida al dinero y a los bienes, deposita en ellos su confianza, cree que es su propietario y no se da cuenta que es su dócil propiedad. Cipriano de Cartago decía sobre este absurdo: no saben los avaros que sus riquezas son suplicios con buena apariencia, que están presos con cadenas de oro, que están poseídos por sus propios bienes en lugar de ser sus dueños libres. Oh ceguera detestable, oh profundas tinieblas de la codicia insensata, pudiendo librarse del peso que los agobia, trabajan para aumentarlo, añadiendo cada día nuevas cargas a sus cuidados e insisten en agravarlas cada día más. La avaricia es tan irracional que hay avaros que viven en la miseria por temor a empobrecer. ¿Quién querría vivir hambriento por temor a morir de hambre? ¿Quién quiere enloquecer por el miedo a enloquecer? Así es la locura de la avaricia. Sin embargo, aunque la avaricia es fácil de definir, es muy difícil de identificar. ¿Quién dice honestamente yo soy avaro? Francisco de Sales, el padre de los salesianos, a cuyos discípulos les sería bueno escuchar el consejo de su maestro, decía: no encontrarás quien confiese ser avaro, todos niegan esta bajeza y toman por pretexto ya el hallarse cargados de hijos, ya el de que es prudente procurar tener lo necesario, de manera que jamás creen que tengan lo suficiente y siempre encuentran razones para pretender más. Así pues, los avaros no solo no confiesan serlo, sino que ni siquiera está en su conciencia juzgarlo, porque la avaricia es una fiebre tan prodigiosa que se siente menos cuando arde más. Es muy fácil racionalizar la avaricia, es fácil justificarla. Juan Stam cuenta de un pastor que era un hombre claramente materialista. Decía Juan Stam, padecía un cuadro de prosperidatitis aguda, y cuando alguien lo diagnosticó, el hombre dijo: no es que sea avaro, lo que pasa es que me gustan las cosas lujosas. Las conductas escandalosas como la borrachera, el adulterio, la inmoralidad son evidentes. Pero ¿qué o quién decide que alguien es avaro? ¿Con qué criterios? ¿Cuál es el punto de inflexión
entre la legítima prosperidad y la conveniente avaricia. En el fondo se trata de una actitud del corazón y de criterios relativos y poco precisos. La codicia sabe mimetizarse muy bien, sabe ocultarse detrás de máscaras honrosas y admirables, y seguramente por eso el apóstol San Pablo dice en Efesios 5, identifica la codicia como el mayor de todos los males. Como conclusión, hace unos años, hermanos, compartiendo esta reflexión en un grupo de pastores de nuestra convención, había una misionera norteamericana allí, quien cuando dije que iba a hablar de escatología puso cara, así de fastidio, y cuando compartí el tema se acercó y me dice, pensé que iba a hablar del rapto, del milenio, de esas cosas. Le digo, no, es que escatología no solo tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente. Es un criterio de evaluación del presente. O sea, lo que esperamos debe normar lo que hacemos y lo que somos ahora. Bueno, recientemente un joven ministro de música en una iglesia en Estados Unidos planeaba su boda e incluyó en el programa de la reunión social el baile del vals con su esposa. Obviamente su decisión desencadenó reacciones encontradas, unas a favor y otras en contra. Debo decir que como un viejo conservador no me gusta mucho el vals, pero es decisión de cada quien. A final de cuentas, cada quien piensa en su boda como la va a desarrollar, y por eso termina la boda y me salgo de la social y ya no, mis ojos no ven eso, ¿no? Lo cierto es que había unos en favor y otros en contra. Entre los que estaban en contra, unos argumentaban con docta solemnidad: hermano, no debes hacer eso del vals porque tu cuerpo es templo de Dios. A lo que el joven ministro respondió: he visto muchos de los que me dicen que no debo bailar el vals, que no debo hacerlo porque mi cuerpo es templo de Dios, pero los he visto comiéndose 10 tacos de tripa y 2 Coca-Colas, y para eso no es templo, para eso está bien. Bueno, hermanos, sigo estando en desacuerdo con el vals, pero estoy en acuerdo con el argumento del pastor. Dice, pues sí, o sea, hablas de mayordomía, pero no cuida lo que comes, no tienes responsabilidad por algo que no es tuyo. Bueno, hermanos, esto es una realidad. Debo ser honesto y confesar que no me agradó tanto lo que hizo, pero sí lo que dijo. Un amigo norteamericano jubilado y viudo me dijo en cierta ocasión, cuando llegó a Querétaro: voy a confesarte mi pecado favorito. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Cuando llegué a Querétaro, mi pecado favorito era ir a la plaza por las tardes para ver a las mujeres mexicanas, que para mí, decía él, son las más hermosas del mundo. Pero en los últimos 20 años, ¿qué pasó? Subieron de talla, a sus brazos les salieron alas. Dice, ¿qué pasó en 20 años apenas? Dice, hubo un trastorno, un cambio muy grande en la cultura. En el presente son evidentes los estragos de la autoindulgencia, incluso entre los cristianos, pero el conflicto no es nuevo. Hace casi un siglo, casi 100 años, en sus cartas del diablo a su sobrino, C.S. Lewis hablaba cómo la gula es usada por el adversario, y cómo en el día de hoy difícilmente se predica contra la glotonería en las iglesias. Pero Lewis no solo hablaba de la gula como la conocemos, hablaba también de aquello a lo que llamaba la gula por exquisitez y no por exceso. Hablaba de quienes miman su gula con infinidad de porciones pequeñas, mientras creen que al mismo tiempo están practicando la moderación. Es como la dama que pide una rebanada de pastel de 3 chocolates y una Coca-Cola Light, o un refresco o un café con un edulcorante no calórico. Es claro que el Señor Jesús tiene razones para incluir en este asunto de la escatología estas cosas, y por lo mismo es triste ver
para cuántos esta doctrina no es sino motivo de debates y contiendas. Es más un elemento de división que fuente de certidumbre y esperanza. Miren, el premilenialismo lo crearon dos jesuitas españoles. ¿Para qué? Para dividirnos, y lo hicieron, lo lograron. Estudia la historia del movimiento. Lo crearon dos jesuitas españoles porque históricamente la iglesia desde el siglo V era milenialista. La iglesia católica, las iglesias de la Reforma, todas amilenialistas mayoritariamente. Pero estos jesuitas, que en el afán de quitar el foco sobre el Papa como el anticristo, crearon esta corriente que logró su cometido: nos divide, nos separa. Bueno, hermanos, pareciera que la escatología puede ser fuente de separación o de división, cuando, hermanos, realmente es la doctrina que resume nuestra esperanza. Recientemente hubo un debate en internet sobre de qué color será la vestidura del Señor Jesús cuando regrese. Unos decían que sería blanco, otros decían que sería rojo, hablando allá de la profecía del libro del profeta Isaías. Y es lamentable, hermanos, que se haga de esto motivo de excitación, de confrontación, y no criterio de autoconfrontación. Solemos ver la escatología con tanta ligereza que podemos identificarnos con alguna corriente sin pagar el precio de estudiar verdaderamente lo que decimos creer. Y esto, hermanos, me recuerda hace unas décadas en México se hizo famoso un pastor que dijo que iba a predicar una serie de sermones sobre las 7 dispensaciones. Y decía: empezamos el día de hoy. La primera dispensación es cuando el Señor Jesús dispensó a Pedro por haberlo negado. Y empezó a predicar sobre ese asunto sin tener idea de lo que estaba diciendo respecto a la escatología. La escatología es algo mucho más serio. Pablo la llama nuestra feliz esperanza en Tito 2:13. Pero según la Biblia, dicha esperanza debe ser aguardada por el creyente más que como una forma de creer, como una forma de vivir, pues a final de cuentas el fin del conocimiento es la conducta, decía Matthew Henry. Así que los enemigos de nuestra esperanza no son ateos que argumentan o se burlan lo que nosotros creemos, no son herejes que nieguen la segunda venida de Cristo o la veracidad de nuestra esperanza eterna. No tenemos que ir a buscarlos fuera, están en nuestra naturaleza caída, viven en el viejo yo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice Pablo en Efesios 4:22. Todos llevamos dentro de nosotros un glotón, un adicto, un ambicioso, un idólatra. Pueden vivir allí de forma embrionaria o estar en pleno desarrollo. Sin embargo, ni la comida, ni las sustancias, ni el dinero tienen vida o voluntad propia. No toman decisiones, no son moralmente inanimados, no tienen pies o manos para escalar a nuestro corazón. Somos nosotros quienes los traemos, somos nosotros quienes los mimamos, somos nosotros quienes les entregamos la llave del corazón. Si nuestro corazón son nada, viven de él, se alimentan de él, decía Bonhoeffer, pero una vez que se han alojado allí, cada vez que la esperanza toque la puerta, se topa con el letrero fuera de aquí. Tal vez no nos sorprenda que el Señor Jesucristo hable de la escatología en términos tan poco escatológicos, pero como dijimos al principio, la escatología tiene que ver también con el presente, tiene que ver también con el aquí y con el ahora, tiene que ver con la realidad, y la realidad demuestra que el Señor tiene razones para hablarnos así. ¿Acaso no vemos tantos cristianos y cuántos ministros arruinamos nuestra vida o las estamos arruinando
entregándonos justamente a estos pecados. ¿A cuántos el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión les hace fatalmente vulnerables a los estragos del COVID, por ejemplo, de otras enfermedades? Todo esto hace urgentes advertencias, hace que la urgente advertencia del Maestro nos llame al corazón, porque aquel día puede llegar cualquier día, y con él la ineludible responsabilidad de dar cuentas. Solo podemos librarnos de los temores de aquel día velando, orando y viviendo vidas rendidas a su señorío, que incluyan lo que amamos, lo que deseamos, lo que comemos, lo que bebamos. Así, por sola gracia, estaremos de pie y sin temor delante del augusto tribunal de Jesucristo. Una vez más, en un pasaje escatológico donde sería fácil pensar en las señales de los últimos tiempos, el Señor Jesucristo incluye un llamado a los creyentes diciendo: mirad por vosotros mismos. En otras palabras, cuídense mucho. Y habla de los excesos, de las adicciones, de la codicia. ¿Por qué es tan poco escatológico el Señor Jesucristo en este pasaje? Porque la escatología no solo tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el presente, porque el cristiano es llamado a empezar a vivir aquí y ahora, como vivirá allá y entonces. Empezamos un año, hermanos, con sus retos, con sus desafíos. Seguramente empezamos a flaquear nuestro compromiso de empezar a leer la Biblia más, de orar más, de hacer ejercicio, de cuidar la dieta, tantas cosas que son asuntos de mayordomía. Pero como decíamos, si no tenemos en claro el concepto de mayordomía, terminaremos microgerenciando responsabilidades que no tienen que ver nada la una con la otra. Es fácil deshacerse del compromiso de ejercitar el cuerpo, que no es nuestro. Es fácil descuidar nuestra vida de oración, es fácil descuidar nuestra vida de testimonio, pero cuando lo vemos todo debajo del gran paraguas de la mayordomía, del hecho de que todo lo que Dios nos da es para gloria suya, para bendición nuestra y de nuestro prójimo, entonces entendemos que somos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Termino con esto. Hay un libro, hermanos, que se llama La Fe a Prueba, que escribió Martin Lloyd-Jones, un comentario del Salmo 73, si mal no recuerdo. Y en uno de sus capítulos, Martin Lloyd-Jones, en el libro La Fe a Prueba, que es una joya, es un estudio de ese salmo, Martin Lloyd-Jones dice que los cristianos evangélicos solemos ver con mucha sospecha la liturgia de las horas. ¿Qué es la liturgia de las horas? En el catolicismo significa que los ministros tienen la responsabilidad de orar a determinadas horas del día. Si usted tiene la oportunidad un día de ir al convento de la Cruz, a la parte que todavía es utilizada, hay un patio donde hay dos relojes de sol. Uno está orientado al oriente y otro está orientado al poniente. Y cuando los vi me pregunté, ¿y estos hombres que se pasan toda la vida aquí, para qué necesitan relojes? Por la liturgia de las horas. Es hora de empezar a rezar y tienen que hacerlo, forma parte de la disciplina. Los evangélicos vemos con sospecha eso, porque frecuentemente el método ha sustituido al fin. Es decir, a final de cuentas hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Pero, hermanos, eso no significa que Dios nos llame a los cristianos a vida en disciplina. Y Martin Lloyd-Jones dice que nuestros amados hermanos metodistas recibieron ese nombre porque eran personas disciplinadas en cada aspecto de su vida, en su testimonio, en su comida, en su ejercicio, en su oración, cada aspecto de su vida. Decía, vivían vidas metódicas, disciplinadas, controlando incluso lo que comían, dice, porque era parte de la mayordomía. Hoy día la mayoría de los cristianos preferimos ignorar eso,
pensando que, bueno, era una práctica de los metodistas. No, es un llamado de Dios a tener el control y el señorío suyo sobre nuestra vida, glorificando a Dios a través de lo que somos y lo que hacemos, y siendo bendecidos y siendo bendición a través de una vida de mayordomía. Una vez más, el Señor Jesucristo hablaba de escatología, de señales de los últimos tiempos, y hace un paréntesis y dice: cuídense ustedes mismos de los excesos, de los abusos, de las adicciones, de la codicia, como parte de la mayordomía cristiana. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, que nos llama a una vida realmente entregada, en la que ni las sustancias, ni el dinero, ni los excesos, ni la autoindulgencia tengan el control, sino tu Espíritu Santo, para gloria tuya, para bendición nuestra. En Cristo Jesús.